Pues tengo el privilegio de presentarles al pastor Renato. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a... El título de hoy, ¿dónde lo tenemos? ¿Es algo de la palabra? ¿No lo tenemos ahí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la Biblia. ¿Cómo? Vivir por la palabra, es el título. Y bueno, cuando Edgar me pidió que compartiera el día de hoy y me dijo del título, pues esa es mi pasión, ese es mi llamado. A mí me gusta hacer mucho énfasis en la palabra escrita, porque así fue como yo conocí del Señor, así fue como yo me enamoré del Señor Jesús. Yo a través de esas páginas tuve encuentros con el Señor, vi a Jesús en esas páginas han transformado mi vida y esas páginas rigen y dirigen mi vida. Entonces, es un privilegio compartir hoy con ustedes este tema y Señor, mientras comparto, pido que tu Espíritu nos hable, nos afirme, nos llene de confianza en tu palabra. Y esto queremos, Señor. Queremos ser personas que siguen a Jesús, que viven sustentados por la palabra de vida, por la palabra eterna, en el nombre de Jesús. Hace muchos años, un misionero fue al Himalaya. Hay una cordillera ahí de montañas y diferentes tribus. Y se paró en un mercado y sacó la Biblia y dijo: este es el libro de Dios. Y este libro nos enseña y nos dice cómo vivir y cómo agradar a Dios. Y empezó a hablar. Y mucha gente se reunió ahí en el mercado a escucharlo. Cuando él terminó de hablar, la gente se dispersó y siguió en sus asuntos. Pero una persona se acercó. Y esa persona traía un vestuario de mucho frío, muchos abrigos y cobijas y sábanas o pieles que usan, que hablaba de que él venía de una región más alta, en una montaña más alta, y había hecho una caminata de varios días para llegar a ese lugar. Y se le acercó este misionero y le dijo: oye, ¿de verdad ese es el libro de Dios? Y él le dijo: sí, este es el libro de Dios. Y le dijo a esta persona: oye, ¿te puedo contar la historia de mi tribu? El misionero le dijo: sí, platícame. Y le dice: hace muchas generaciones, hace como 100 años, nosotros vivíamos regidos por el libro de Dios. Mi tribu, mi comunidad vivía dirigida por el libro de Dios. Pero fuimos expulsados de la tierra en la que vivíamos y nos vimos obligados a hacer un viaje largo para instalarnos, ubicarnos en otra región del Himalaya. Dice: pero en el camino hubo una tormenta de nieve muy fuerte y perdimos muchas posesiones. Y entre las cosas que perdimos el libro de Dios. Desde hace varias generaciones, como 3 generaciones, mi tribu, nosotros, no hemos podido vivir regidos por el libro de Dios. Hemos perdido el libro de Dios y no sabemos cómo vivir. Y hemos estado preguntándonos: ¿quién nos puede mostrar el libro de Dios? Y hace unas semanas una anciana de la comunidad tuvo un sueño y dijo que si hoy enviaban a alguien a este lugar, se nos enseñaría el libro de Dios y recuperaríamos el libro de Dios. Así que podrías venir conmigo y podrías enseñarnos el libro de Dios a mí y a mi gente, porque queremos volver a vivir regidos por el libro de Dios. Entonces este misionero fue a esa comunidad y algo que le pasó trágico a esta comunidad fue eso, que ellos perdieron el libro de Dios. Y al perder el libro de Dios, no sabían cómo vivir agradando a Dios, no sabían cómo vivir la vida que Dios nos da. Y este hombre le decía: nosotros queremos volver a vivir bajo las ordenanzas del libro de Dios. Y esta fue una tragedia que ocurrió en esta comunidad. No que los hayan expulsado de su tierra, sino que ellos perdieron la escritura. Este libro de Dios es la Biblia, obviamente, de la que estoy hablando. Pero esta tragedia pasa en muchos lados, en muchas familias, en muchas comunidades. Esto pasa en muchas naciones. Se pierde el libro de Dios. Y empezamos a vivir sin un rumbo, empezamos a vivir sin dirección y abrimos puertas a todo tipo de perversión, de oscuridad
en nuestras vidas. Esta es una historia que también vemos en la Biblia que sucedió. Antes del rey Josías, su padre Manasés fue uno de los hombres más perversos que existió. Manasés introdujo idolatría, prostitución a la nación de Israel. Manasés hacía cosas tan abominables como quemar a los bebés ofreciéndolos a Moloc. Moloc era un ídolo hecho de piedra, pero abajo tenía un sistema como de chimenea, y abajo se calentaba con leña, con fuego, y una vez que la estatua estaba caliente, al sonar de tambores, depositaban a los bebés para ofrecerlos en sacrificio, y morían quemados los bebés. Y con los tambores no se oía el ruido del grito de sufrimiento de los bebés. Esas eran las abominaciones que hacía Manasés, el padre de Josías, y otros reyes en Judá que llegaban a hacer este tipo de cosas. ¿Y por qué Manasés hacía esto? Porque el pueblo de Israel había perdido el libro de Dios. Y en los tiempos de Manasés, este hombre tan perverso que incluso de su propio gabinete lo asesinaron, su hijo a los 8 años empieza a reinar. Y su hijo tiene la bendición de nuevamente encontrar el libro de Dios. Recordamos que estaba ahí metido entre unas grietas en el templo, y ahí fue donde encuentra nuevamente el libro de Dios. Y le traen el libro de Dios a Josías. Josías da lectura y se da cuenta que la nación estaba viviendo muy alejada de Dios. Y Josías rasga sus vestiduras, se pone ceniza en el cabello, ayuna, ora, se arrepiente con Dios, consulta la voz profética de la profeta Hulda, y Josías se arrepiente delante de Dios, y Josías implementa una serie de reformas para hacer que la nación se vuelva al libro de Dios y vivan conforme a lo ordenado por Dios. Y dice la Biblia que en los tiempos de Josías se celebró la Pascua más grande que jamás se había celebrado desde el tiempo de los jueces. Tenía cientos de años que el pueblo de Judá no celebraba una Pascua como la que se celebró en el tiempo de Josías. Y Josías restauró la adoración en el templo. Nuevamente se volvieron a escuchar cantos de adoración a Dios. Nuevamente se volvió a escuchar celebración por las bondades y por la virtud de Dios. Nuevamente el Señor empezó a visitar a la nación. La tribu de Judá abrió su corazón para permitir que el Espíritu Santo tuviera puerta abierta en cada corazón, en cada familia, y ocurrieron cosas maravillosas en los tiempos de Josías, porque el libro de Dios fue recuperado. Entonces yo sí pienso que la palabra de Dios ocupa un porcentaje muy importante en cómo se va a ver nuestra relación con Dios y cómo se va a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo no sé si a lo mejor un 80% de nuestra relación con Dios depende de lo que leemos en la palabra, y quizá el otro 20% es fortalecido por una comunidad donde podemos tener logros espirituales, crecimiento espiritual, y por la interacción con nuestros hermanos. O probablemente podría decir yo que el 100% está determinado por la relación que tenemos con la palabra escrita. La manera en la que nosotros interactuamos con este libro físico va a definir mucho cómo se ve nuestra relación con Dios, cómo nuestra alma y nuestro espíritu van a prosperar en una relación con Dios. Incluso la revelación que podemos tener de Dios, la obra del Espíritu Santo que nosotros permitimos en nuestras vidas, la manera en la que ejecutamos las obras de Dios, va a depender mucho de la relación que tenemos con la palabra escrita. Y recordemos que la palabra escrita siempre es como una escolta. La palabra escrita nos escolta a una relación con la palabra viva. Nuestra experiencia espiritual y nuestra experiencia con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, nunca va a ir más allá del entendimiento y del conocimiento que tengamos de la palabra escrita. También hace muchos años en China, misioneros que estaban llevando el evangelio a comunidades remotas llegaron a una aldea
y se encontraron ahí que toda la gente traía siempre cargando unas cruces hechas de ramas secas en su espalda. Eran unas cruces quizá como de medio metro que colgaban y siempre las traían como mochilas. A donde iban con una cruz cargándola. Y esa comunidad no tenía la Biblia, pero tenían recuerdos y tenían nociones de cuando el Evangelio, por medio de misioneros, muchos años atrás, había llegado a ese lugar, pero no había llegado el libro de Dios. Y cuando llegaron nuevos misioneros, les dijeron: ¿y por qué siempre traen esa cruz todos cargando? Y dice: porque nos enseñaron que Jesús, a quien seguimos, dio una instrucción, que tomáramos nuestra cruz y le siguiéramos. Es la manera como ellos interpretaron en su deseo por querer vivir regidos por la palabra de Dios. Entonces, obviamente no es una aplicación práctica, quizá habla de la pureza de su corazón, de querer hacer lo que el Señor dictaba, pero esto demuestra lo necesario que la palabra de Dios es, no lo necesario, lo indispensable. Por eso Pedro se atrevió a decir, que de repente tenía esas visitaciones del espíritu de revelación, a pesar de quién era Pedro. De repente tenía momentos de lucidez donde el espíritu de revelación lo tomaba y le revelaba cosas profundas. Y Pedro le dijo a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna. Tus palabras nos dan vida, tus palabras nos dan la capacidad de trascender a la muerte y de vivir por siempre. Pedro reconoció el poder de las palabras de Jesús. Precisamente por eso fue que Moisés estableció que todo líder de Israel, al llegar al lugar de prominencia, lo primero que tenía que hacer era que tenían que hacer una copia escrita con su puño y letra de la ley de Moisés, para que este líder no se corrompiera, para que la ley de Dios no se apartara de su mente y de su corazón. Esto fue algo de lo que hizo Josué. Josué fue el primero después de Moisés que lo hizo. Cuando Josué llegó a ocupar el liderazgo, tú lo puedes leer ahí en el libro de Josué, lo primero que hizo Josué es con su puño y letra hacer una copia de la ley de Moisés. Y esto le otorgó a Josué la calidad de líder que él tenía. Y para que Josué pudiera ser ese líder que el pueblo de Israel necesitaba, se le dio la indicación desde el principio. Josué 1:8, esa frase que no sabemos de esfuérzate y sé valiente, si la leemos en contexto, el significado es muy diferente a lo que podemos pensar. Nosotros pensamos que el esfuerzo y el valor son virtudes que él debía de abrazar para poder ser el líder de Israel, pero no es así. Si lees el contexto, es esfuérzate y sé valiente para meterte con la palabra de Dios. Para meternos con la palabra de Dios se necesita valor y se necesita ser valiente para meternos con la palabra de Dios, y entonces sí, todo te irá bien, todo prosperará. Si tú echas mano del valor, del esfuerzo para meterte con la palabra de Dios, entonces sí, todo te irá bien. Y esto Moisés lo estableció. El rey David fue obligado a hacer esto. Saúl seguramente también hizo esto. Entonces la simple lectura de la Biblia va a determinar mucho nuestra relación con Dios y los frutos que nosotros demos. La simple lectura de la Biblia. Ya no estoy diciendo estudios con diccionarios y computadoras por un lado, y eso puede ser muy bueno a los que les gusta escribir y hacer estudios, pero la simple lectura, simplemente exponiéndote, simplemente abriendo esas páginas y comiéndolas, devorándolas, eso va a definir mucho cómo se ve nuestra relación con Dios. Hay algo que se llama la Carta Magna del Cristiano. Y la Carta Magna del Cristiano es una serie de derechos que el cristiano tiene, o bueno, que todo mundo tiene. Y esta Carta Magna nace porque un líder que se llama Loren Cunningham, no sé si alguno ha escuchado de Loren Cunningham. Loren Cunningham es uno de los pocos hombres que viven hoy en día que ha visitado los 216 países del globo terráqueo para evangelizar. Los hombres que han hecho esto en la historia de la humanidad se cuentan con una sola mano.
Son muy pocos. Bueno, pues Loren Cunningham hoy en día es un abuelito ya grande, de casi 90 años. Él ha visitado cada país de la tierra para llevar el evangelio. Él es el líder de Jucum, una organización misionera que tiene bases misioneras en más de 200 países. De hecho, aquí en Morelia hay una base misionera. Y este hombre, un día Dios le habla y le da estos derechos que el cristiano debe tener, o que toda la gente debe tener con respecto al evangelio. Ahorita los voy a decir. Cuando él empieza a escribir esto que Dios le dicta, después de unos días de él meditar en esto, otro líder de otro ministerio muy floreciente llega a su casa, le toca y le dice: oye, Loren, quiero decirte algo que Dios me ha hablado. Y le enseña lo mismo que Dios le había hablado a Loren Cunningham. Y luego en otra parte del mundo, otro líder también se reúne con ellos y dice: Dios me dio esto. Y a los tres, Dios les dio esto que ellos le denominaron la Carta Magna del cristiano. Y la Carta Magna del cristiano dice, número 1, que todo mundo tiene derecho a escuchar y comprender el evangelio de Jesucristo. Número 1, todo el mundo tiene derecho a escuchar y comprender el evangelio de Jesucristo. Es decir, que la palabra tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Y si nosotros vemos con esta perspectiva nuestro entorno, los que están alrededor, en nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros vecinos, y decimos: ellos tienen derecho a escuchar y a comprender el evangelio de Jesucristo. Esto cambia mucho nuestra perspectiva de cómo nosotros testificamos. Número 2, todo mundo tiene derecho a tener una Biblia disponible en su propio idioma. En la actualidad, de los casi 7,000 idiomas que se hablan en el mundo, todavía no se completan los 7,000, pero se calcula que en la próxima década va a haber una Biblia en cada idioma. Y esa es una señal de los tiempos, esa es una señal del cumplimiento de los tiempos. Número 3, todo mundo tiene derecho a tener una comunidad cristiana, donde puedan asistir a reuniones semanales, donde puedan tener estudios bíblicos y adoración con el cuerpo de Cristo. Número 4, todo el mundo tiene derecho a tener educación cristiana disponible para sus hijos. Número 5, todo el mundo tiene derecho a tener las necesidades básicas suplidas. Y número 6, todo el mundo tiene derecho a tener una vida productiva con logros espirituales para crecer en Dios. Es la Carta Magna. Pero el número 1 que me llama la atención es que todo el mundo tiene derecho a escuchar y a comprender el evangelio de Jesucristo. Esto quiere decir que la palabra de Dios es para todo el mundo, sin importar su origen étnico y sin importar su cultura, sin importar nada más. Por el hecho de ser humanos, creación de Dios, hechos a su semejanza, tienen el derecho de escuchar y de comprender el evangelio de Jesucristo. Y Jesús nos mandó a que nosotros fuéramos edificadores de naciones. El Señor Jesús dijo: vayan a todas las naciones, prediquen el evangelio y bauticen a la gente. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Nosotros tenemos la encomienda de hacer llegar la palabra a todos lados. Esa es la encomienda que el Señor Jesús nos dejó. Y quiero hablar estos últimos minutos, estos últimos 20-30 minutos, de algo que se denomina el ciclo de vida de la Biblia. El ciclo de vida de la Biblia. Porque la Biblia, no sé si sabías, pero tiene un ciclo, bueno, se le llama un ciclo de vida. Esto no quiere decir que la Biblia llega a un momento de caducidad o muere, no. Sino quiere decir el transcurso de la Biblia desde que es impresa hasta que el que la recibe y la lee se vuelve un defensor de la fe. Es el ciclo de vida de la Biblia. Y la Biblia es sumamente importante porque es a través de la Biblia, es a través de la palabra escrita que el Señor Jesús va a reconciliar a las naciones con su Padre Dios. Es el libro físico, indispensable y necesario para que esto ocurra. Las naciones no van a ser reconciliadas con el Padre sin la Biblia. La Biblia juega un papel crítico, clave. Y cuando viene la Biblia, enseguida viene el Espíritu Santo.
Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros creemos en confianza de cómo Dios va a usar su poder y su sabiduría para hacer que esto ocurra, para hacer que las naciones sean reconciliadas de regreso a Él. ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? ¿Cuántos aquí son perfectos? Nadie. ¿Cuántos aquí son mejores hoy que tiempo atrás por la palabra de Dios? Entonces, si tú te fijas, nosotros podemos ver aquí testimonios de cómo Dios nos ha transformado. Hemos nacido de nuevo, no somos perfectos, pero sí somos mejores que antes delante de Dios. Sí, hemos sido cambiados, ha habido una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón. Y sabemos cada día agradar más a Dios. Cada día crecemos en obediencia, en amor a Dios. Entonces, con tu propio testimonio, tú te puedes dar cuenta cómo Dios va a usar la palabra para transformar a las naciones. Porque tú fuiste transformado por el poder de la palabra. ¿Sí? Tú has sido transformado por el poder que ejerce ese libro físico sobre tu vida. Y nosotros podemos ver que Dios va a transformar a las naciones de la misma manera que nos ha transformado a nosotros. Y tenemos todo para que suceda, porque a pesar de la creciente maldad, a pesar de los tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo, es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y es así como nosotros debemos de ver el mundo. Es verdad que los tiempos son difíciles, es verdad que la maldad va en aumento, pero a nosotros no nos da temor la maldad. A lo único a lo que tememos es al Señor. Nosotros no nos intimida la violencia o la maldad, nos intimida el Señor. A Él le tememos, no a nadie más. Y el pecado y la oscuridad no van a triunfar. Nosotros vamos a hacer nuestra parte para que la gente conozca del amor de Dios. El Señor Jesús fue muy enfático cuando nos enseñó y nos dijo, es en Marcos 4, dice que una luz no se pone debajo de una mesa, o que una luz no se pone debajo de la cama. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús, cuando dice no se pone una luz debajo de una mesa, el Señor estaba diciendo no se pone la luz que tú tienes, que es la luz de Cristo, el poder y la gracia de conocer al Señor, y la luz que hay en tu vida a causa de que eres un hijo de luz, a causa de que eres hijo del Padre de las luces. Esa luz no se pone debajo de una mesa, es decir, no vas a usar ese favor y esa gracia para vivir para tu provisión material únicamente, para tu provisión material personal. Si tú vives únicamente para suplir tus necesidades y las de tu familia, si ese es tu círculo de vida, tú estás poniendo tu luz debajo de la canasta o debajo de una mesa. Tú estás viviendo para el materialismo y no estamos dejando realmente que esa luz tenga los efectos que debe de tener. También el Señor Jesús dijo, no se pone la luz debajo de la cama es la pasividad. No se pone esa luz para, bueno, pues no tengo que hacer ya nada arriesgado, no tengo que moverme, no tengo que incomodarme porque estoy en un lugar de paz y con esta luz me es suficiente. El Señor Jesús dijo que no se pone esa luz ahí. La luz se tiene que poner en un lugar donde alcance a deslumbrar, a brillar. También en Romanos 2:8 dice que el Señor derrama su ira para los que viven para sí mismos. El Señor Jesús quiere que la luz brille en todo el mundo. Y lo que lleva luz a las naciones, lo que lleva luz a nuestras vidas es, obviamente, la palabra de Dios. Y la salvación que la Biblia anuncia nos introduce al discipulado. La salvación introduce a la gente al discipulado. Y la palabra nos provee salvación y nos provee discipulado. Pero, ¿cómo tenemos la Biblia en nuestro idioma? Bueno, nosotros tenemos una gran deuda con Alemania. Recuerda que Martín Lutero, este hombre, alrededor de 1500, este hombre era un monje, es inquietado por la historia del pasado, lo que otros habían hecho de querer traducir la Biblia. Estaba prohibida la traducción a lenguas vernáculas. Lenguas vernáculas son lenguas vulgares. Todo lo que no era latín ni griego eran consideradas
lenguas vulgares. Por eso las misas eran únicamente en latín y nadie las entendía, pero todo el mundo tenía que ir. Y el Imperio Romano había prohibido que la Biblia fuera traducida. Entonces, Martín Lutero empieza con esta inquietud y empieza a ver grandes verdades en la palabra escrita, como el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero, el espíritu de revelación lo empieza a visitar y empieza a ver las perlas que tiene la Biblia. Y Martín Lutero dice, esto lo tiene que saber la gente, esto lo tienen que conocer todos. Y Martín Lutero empieza con el proyecto de traducir la Biblia al alemán. Y ahí es cuando viene una gran persecución sobre su persona. Y Martín Lutero tenía que andar viajando de ciudad libre en ciudad libre. En Europa había escasas ciudades libres. Las ciudades libres eran ciudades donde el Imperio Romano no tenía injerencia, donde el Imperio Romano no tenía ninguna voz, ni voto, ni autoridad. Una de esas ciudades libres era Wittenberg, en Alemania. Otra era Basilia, en Suiza. Otra era Strasbourg, antes era Alemania, ahora es el norte de Francia. Esas eran diferentes ciudades libres. Entonces Martín Lutero andaba huyendo de ciudad libre en ciudad libre. Por eso la dieta de Worms que conocemos, que es el primer debate que él tiene con Carlos V acerca de por qué estaba traduciendo la Biblia. Él decide que fuera en una ciudad libre porque él sabía, aquí no me pueden corretear, aquí no me pueden arrestar. Si lo hacemos en otra ciudad, Martín Lutero se estaba entregando a la boca del lobo. Entonces ahí en Wittenberg en Worms es donde tienen esta primer discusión. Y Martín Lutero estaba comprometido a la traducción de la Biblia. Pasó noches en vela y mientras él traducía, él también escribía diversos artículos que publicaba. Y había un monje, Casiodoro de Reina, en España, que estaba muy al pendiente de lo que Martín Lutero estaba haciendo. Entonces Martín Lutero y Cipriano de Reina empezaron a intercambiar cartas. Y Cipriano de Reina tenía mucho interés en presentarse y conocerse de manera personal con Martín Lutero. Y este monje en España, que pertenecía a una orden, también empezó con la inquietud y empezó la traducción de la Biblia al español. Pero regresando con Martín Lutero, finalmente un amigo, un conde, le permitió vivir en su castillo, escondido. Tenía prohibido salir, pero Martín Lutero desobedecía. Se ponía una túnica, se cubría y se iba al mercado. Y escuchaba cómo la gente del pueblo, la gente común, el alemán que ellos hablaban. Y esas palabras fueron las que él usó para traducir la Biblia a un alemán que alcanzara a la mayoría de las personas. Ese fue el alemán que él usó para traducir la Biblia. Yéndonos nuevamente acá a España, Casiodoro de Reina empieza con su proyecto y tardó más de 10 años en hacer la traducción a la Biblia. Y también le costó mucho esos últimos 10 años andar huyendo de ciudad en ciudad en Europa, viviendo una vida en anonimato, a escondidas durante 10 años. Su salud se fue deteriorando y finalmente murió, pero alcanzó a traducir la Biblia después de 10 años. Y cuando antes de fallecer, logra ir a una ciudad libre, que es en Basilia, en Francia, que está muy cerca a la frontera en Suiza, está muy cerca a la frontera con Alemania. Y ahí se traduce la Biblia, se imprime la Biblia al español. Ahí tenían una imprenta y la traducen al español por volúmenes grandes. Y esta primer Biblia traducida al español le llaman la Biblia del oso. Biblia quiere decir compendio de libros. ¿Y por qué le ponen la Biblia del oso? Le pusieron la Biblia del oso para no llamar la atención del Imperio Romano y que este grueso libro pudiera circular lo más que se pudiera por todos lados. Le pusieron la Biblia del oso porque el oso es como el ícono nacional en Suiza. Le ponen la Biblia del oso y en la portada tú puedes ahí googlear Biblia del oso y ahí te va a aparecer la portada de esta Biblia. En la portada de este libro no tenía autores, obviamente no debía tener autores. Ahorita ya lo tiene, pero en ese entonces cuando lo imprimen no tenía ningún autor. Era para disfrazar y para distraer la atención del Imperio Romano. Y en la portada está un oso parado frente a un gran árbol fuerte,
alcanzando un panal con su mano. Está un panal, hay abejas alrededor del panal, pero también en el árbol hay arañas y hay moscas y hay insectos detestables alrededor de eso. Pero todo eso tenía, y hay como cuervos y murciélagos alrededor, pero todo esto estaba lleno de simbolismos. El oso simbolizaba el cristiano hambriento por la palabra de Dios. La miel en ese árbol significaba la dulzura de la palabra de Dios que iba a nutrir a ese oso hambriento. Y ese oso simbolizaba el creyente fortalecido por alimentarse de la miel de la palabra de Dios. Y las abejas simbolizaban todos los trabajadores que habían invertido sus vidas para la traducción de la Biblia y para llevar el mensaje, para polinizar, para llevar el polen a otros lugares. Y las moscas y los murciélagos y esos animales detestables simbolizaban la oposición constante que quería impedir que la Biblia fuera traducida al español. Finalmente, Casiodoro de Reina fallece y muchos años después, Cipriano Valera hace la revisión de este documento y por eso tenemos la Biblia Reina Valera, que la mayoría le gusta leer esta Biblia Reina Valera. Y así fue como nosotros hemos tenido la Biblia traducida al español. La primer Biblia fue la Biblia del Oso, traducida en Basilea, en Suiza. Y el impacto de una traducción a un idioma es muy grande. Un solo idioma traducido ha alcanzado a más de 700 millones de habitantes en el globo. Eso es la importancia de la traducción en la Biblia. Después de la traducción, bueno, pues está la publicación, después la distribución, no me voy a detener ahí en la distribución. Y después el compromiso, que es la lectura o la alfabetización, que es enseñar a las personas a comprometerse a leer el mensaje. Y de esto voy a detenerme aquí un poco. La lectura pública de la Biblia es una de las iniciativas de compromiso bíblico que a mí me gusta mucho promover. Han escuchado de Proclamando la Palabra. De hecho, aquí han tenido lectura de la palabra aquí en la iglesia, donde se reúnen por varias horas a leer la Biblia. Y yo soy un promotor ferviente de esto. Cuando Dios me habló de esto hace muchos años, yo no sabía, pero a medida que me empecé a meter a esto, obviamente me di cuenta que no soy el único a quien Dios lo ha hablado. Y bueno, nunca me sentí el único, pero sí tuve mucho gusto de participar de algo que está en el corazón de Dios, la lectura pública de la palabra. Algunos lo llaman maratón bíblico, pero esto atrae el interés público de las personas. Cuando nosotros hacemos lectura pública de la palabra, esto atrae el interés público de las personas. Y quiero contar algunos testimonios que yo he atestiguado de primera persona cuando la palabra ha sido leída. Me impresiona mucho cómo el poder de la palabra leída es tan tangible, tan evidente, casi como una predicación, porque no es lo mismo que a alguien le expliques predicando. Eso es un poco más amigable para las personas, o es más fácil anticipar una respuesta, que yo les explique algo, a que sin ninguna explicación lees un pasaje de la Biblia y puedas ver cómo la Biblia por sí sola, ¡pum!, tiene el efecto en el corazón de la gente. Recuerdo una vez, estaba en un restaurante y llegó el mesero grande, fornido, alto, y bueno, él era el dueño del restaurante, y llega a atendernos, y mientras estoy pidiéndole lo que voy a comer, de repente clarito sentí como un verso. Entonces saqué mi Biblia y le digo: oye, mira, siento que te quiero compartir algo. Y abro, no me acuerdo qué salmo fue, y este hombre llegó pues así erguido, fuerte, así se paró con nosotros, y estaba con una actitud así como no sé, como muy confiado, muy seguro. Y yo empiezo a leer, le digo: oye, mira, quiero compartirte algo. Entonces empiezo a leer un salmo, y cuando lo empiezo a leer, a mí también me empezó a hablar el Señor. Estoy así como: qué bonito salmo, estoy leyendo. Y cuando termino y lo volteo a ver, el hombre está al lado de nuestra mesa, está doblado,
y tiene lágrimas en sus mejillas y está con los ojos cerrados y está doblado y está respirando. Y dije, wow, la palabra le pegó a este hombre. Y empezamos ahí a platicar y me contó de cómo lo que yo le leí le dijo mucho en su vida por lo que estaba pasando. Dije, wow, la palabra de Dios, de verdad que es viva y eficaz. Este hombre tuvo de primera mano un encuentro con la palabra. No le expliqué yo nada, simplemente la leí. En otra ocasión tenía un paciente, llegó muy grave al hospital, empezó a mejorar mucho, se echó una estancia muy larga en el hospital, y ya que estaba por darlo de alta, empezó mal, y fiebre y dolor, pero yo no entendía qué estaba pasando. Le había hecho diferentes estudios de imagen, tomografía, estudios de sangre, y como 1 o 2 días, el paciente deteriorándose, de haber estado sumamente bien, empezó a deteriorarse mucho, y no tenía razón médica. Yo estaba muy frustrado porque no había una razón médica para que este paciente se estuviera deteriorando. Entonces iba, pedía estudios, los revisaba, nada me hacía sentido, hasta que un día estaba orando y sentí que eso era algo espiritual. Dije, no, eso es algo espiritual. Y me choca que el enemigo se meta con mis pacientes. Entonces llego al hospital, y cuando uno llega al hospital, uno siempre va primero a la central de enfermería para checar el expediente y ver un reporte de cómo han sido las últimas horas. Y entonces con esa información ya vas tú a ver al paciente y ya estás enterado de lo que ha pasado, y en base a eso haces tu revisión. Pero en esta ocasión yo llego al hospital y ni siquiera pasé a central de enfermería. Dije, no, esto es algo espiritual. Y llego con este hombre y mal, está mal en la cama, está con fiebre, está con dolor, se ve muy deteriorado. Y claramente sentí Salmo 91. Entonces le digo por su nombre, le digo, mira, escucha lo que te voy a leer. Ya estaba yo bien enojado. Me pongo al lado de su cama, saco mi celular, Salmo 91, y empiezo a leer. El que mora bajo el abrigo, el que habita bajo la... ayúdenme, es... La sombra del Altísimo morará, bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y empiezo a leer todo el Salmo. Y empiezo a leerlo. Y yo estoy viendo mi celular. Y cuando termino de leerlo, volteo a ver a este hombre. Este hombre está así también, bañado sus cachetes en lágrimas. Estaba moqueando y se está deteniendo la herida porque está llorando y le está doliendo la herida. Y le digo, oye, ¿esto te dice algo? Y él entonces me empieza a confesar. Yo no sabía nada de este hombre, de lo que él me empieza a confesar. Y me dice, hace muchos años el Señor me dijo que yo tenía que ser pastor, y yo huí de ese llamado y me metí a la policía. Él era un alto comandante en la policía. Y dice, me metí en ese trabajo, pero me metí huyendo de Dios. Y en estos días Él me ha estado recordando mi llamado, me ha estado recordando que vuelva a eso. Y ahorita esto que me estás leyendo era algo muy personal entre Dios y Él. Me empezó a explicar. A partir de ese momento, completa sanidad. El hombre sano, al día siguiente se pudo ir a su casa como si nada. Y ahí yo pude ver el poder de la palabra. Sí, yo no hice nada, yo nada más leí la palabra, y la palabra prosperó en aquello para lo que fue enviada. Hace poco tuvimos proclamando la palabra en el centro. Pero antes de contarte estos 3 testimonios, te voy a contar otro testimonio. Estábamos también en la plaza leyendo hace algunos años. Yo estaba disfrutando tanto, así sentía como que un baño de la palabra. Estaba yo con mi Biblia siguiendo la lectura, estaban leyendo, y en eso allá de lejos veo que viene un borrachito, pero venía así tambaleándose, así, pero hice mis cálculos y dije, sí va a llegar, sí va a llegar. Pero venía en dirección a nosotros, pero venía así tambaleándose de un lugar a otro, y mal venía, pero finalmente llegó y se sienta. Y honestamente dije, ay no, yo no le voy a decir nada, yo estoy disfrutando tanto la palabra. Entonces, como cortesía nada más, me acerqué, le digo, ¿y cómo te llamas? Y me dice, me llamo Abraham. Y eso a mí me dijo, como que probablemente sospeché que tenía algún trasfondo de conocer al Señor, él o su familia. Esto no lo supe por el Espíritu, lo supe por una información objetiva. Y le dije, oye, mira Abraham, estamos leyendo la Biblia, estábamos regalando Biblias también ahí, teníamos Biblias. Desafortunadamente tenía la letra muy chiquita,
pero a mí no me importó. Tomé una Biblia, le dije, mira, ten, ábrele aquí, aquí está, estamos leyendo ahí. Esa fue toda mi aportación. Le dije, no, ahorita yo no quiero orar, ministrar, este es un tiempo valioso para mí, yo quiero estar a los pies de Jesús y no me importa lo que pase alrededor. Entonces ya le doy la Biblia, se lo dejo y yo sigo con la lectura, estaba muy entusiasmado, recibiendo, y de repente veo que este hombre Abraham está bien atento y está siguiendo la lectura y cambiaba una página y cambiaba la otra. Después como de media hora estaba completamente en su sano juicio y yo lo vi como venía, o sea, se le cortó la borrachera y entonces ahí ya me acerqué y empecé a platicar con él y me dijo, pues es que mis papás de chico me hablaron de Jesús, pero yo huí de Jesús y me dediqué a tener un estilo de vida alejado de Dios. Y yo no pensaba encontrármelos hoy, y hoy voy caminando aquí por el centro y me los encuentro y estoy seguro que Dios me está llamando. Y gracias por la Biblia, yo quiero acercarme a Dios nuevamente. Entonces se le cortó la borrachera. Yo no sé cuánto dinero se habrá gastado en la borrachera, pero pues fue su primera ofrenda ya. Se le cortó así de la nada. Y simplemente con la lectura de la Biblia, mientras él estaba leyendo, el Señor le empezó a hablar. Hace poco estábamos en el centro, estuvimos proclamando la palabra, que muchos de ustedes participaron, de hecho, fue en el mes de octubre, fue en octubre. Y hay 3 testimonios que me impactaron muchísimo. Uno de ellos fue que había una mujer, era mamá, mamá soltera, tenía a su hijo chiquito y estaba pasando por una crisis económica muy fuerte. Entonces esta mujer dijo, para solucionar esto me voy a arrojar a las vías del tren, me voy a suicidar y se acaba mi sufrimiento. Eso lo iba a hacer una noche. En la mañana, cuando ella está planeando esto, se levanta y dice que escuchó una voz que le dijo, ve al centro. Entonces esta mujer va al centro y estamos leyendo la Biblia. Y ella llega y ve las pantallas, escucha lo que estamos leyendo y se queda viendo y empieza a llorar. Y empieza a levantar la mano y decir, esa es la voz de Dios, esa es la voz de Dios. Se le acerca a la gente, los servidores que están ahí, empiezan a platicar con ella. Y la mujer empieza a decir, pues yo me iba a arrojar a las vías del tren, esa era mi escapatoria ante este sufrimiento, pero algo me dijo que viniera aquí, y cuando llegué, la misma voz que estoy leyendo ahí es la misma voz que me dijo que viniera. Y dice, fue Dios quien me llamó, fue Dios quien me rescató. Esta mujer tuvo entendimiento de el triunfo de Jesús en su vida y cambió de parecer. Otro hombre llegó también en la noche y se acercó con los servidores ahí en la madrugada y les dijo, necesito ser libre. Dice, soy homosexual, tengo VIH, he perdido todo, me he entregado a una vida de pecado, he perdido mi familia y necesito ser libre. Empiezan a orar por él y empieza vómito y vómito. Fue libre en ese momento, pero llegó a ese lugar, vio lo que estábamos haciendo y sintió la necesidad de confesar y de pedir auxilio. Otro hombre, él era de Venezuela, se vino de migrante a México y le gustó mucho todas las diferentes religiones que hay en los diferentes grupos étnicos de México, brujería, hechicería, chamanismo, todas esas cosas, marihuana, opio, toda esa mezcla de drogas con cosas espirituales, y él se entregó a eso. Entonces trabajaba y se iba a este tipo de retiros, de viajes, y andaba en diferentes lugares con indígenas, haciendo todo esto, abriendo su corazón a todo puerta espiritual. Y andaba lejos allá, Nayarit. Y dice que mientras estaba allá, dice que algo le dijo que viniera a Morelia. Entonces él dijo, se va a poner bueno, allá va a haber algo. Viene a Morelia, llega al centro de la ciudad, estamos leyendo la palabra, y él se sienta, empieza a escuchar, y empieza a llorar. De hecho, capturaron este tiempo con una foto buenísima. Él tiene así brillosos sus cachetes de que está empapado en lágrimas, está llorando. Y un amigo está orando por él. Y él empieza a decir, mira, yo siento que todo lo que ustedes están leyendo
me está diciendo, uno, que todo lo que yo he hecho está mal, pero también me está diciendo que eso es lo que yo he estado buscando y eso es lo que yo quiero. Y yo quiero conocer a Dios, y empieza a confesar todos sus pecados, empieza a arrepentirse. Este hombre tenía tatuajes en su cara, en su frente, en su cuello, y empieza a arrepentirse y empieza a entregarse al Señor. Y eso nada más porque llegó y escuchó la palabra, y la palabra, que es más cortante que espada de dos filos, penetró hasta discernir las intenciones de su corazón, y como jabón de lavadores lo purificó, y como martillo que rompe la piedra más fuerte, quebrantó su corazón. Y este hombre tuvo un encuentro poderoso a través de la palabra escrita. Y voy a terminar con esto. La verdad es que estaba más larga esta enseñanza, pero quiero que ya terminemos para concluir. Entonces, yo quiero animarlos a que este 2023 que vamos iniciando, yo quiero animarlos a que ustedes tengan una, como dijo Pablo, una visión por crecer en Dios. Y una visión por crecer en Dios es una visión, podemos tener una visión en la palabra. ¿Cómo va a ser nuestra vida en la palabra? Que tú y yo podamos subir un poquito el volumen y cambiar los hábitos que tenemos con respecto a la palabra que tenemos ahí al lado en un cajón en la cama. Que nuestras Biblias signifiquen más para nosotros. Que nosotros podamos ser depositarios de la verdad. Que nosotros podamos tener una visión por conocer lo que está escrito. Porque la mayor gloria de un cristiano es entender lo que está escrito. Esa es nuestra mayor gloria. ¿Y cómo entendemos lo que está escrito? Muy sencillo, leyéndolo. Tú y yo no podemos producir revelación. La revelación no es algo que el esfuerzo humano o el intelecto pueda producir. El espíritu de revelación simplemente viene y visita a los que se vuelven depositarios de la verdad. Y cuando tienes en tu mente y en tu corazón versos que aún ni siquiera sabes bien qué significan, es una oportunidad para que el Espíritu Santo venga, sople en esa información y la encienda y la convierta a algo de significado y algo real. Entonces yo quiero animarte que hagas un compromiso, número uno, tú directamente con el Señor, y también lo puedes hacer con tu familia, y que tú tengas una estrategia, cómo este año voy a tener una vida diferente en la palabra. ¿Cómo se va a ver este año mi vida en la palabra escrita? Yo puedo tener acceso a más de Dios en la palabra escrita. Porque mira, hay cosas que el Señor va a entregar a niños que jamás le va a entregar a un sabio. Nosotros podemos tener acceso a conocer las intenciones del corazón de Dios que están escritas, si nosotros con un corazón de niño nos acercamos a Él. Porque su reino se lo va a entregar al humilde. Su reino se lo va a entregar al que es como un niño, no al sabio ni al arrogante. Entonces, mi objetivo de hoy, en esta plática, es eso, nada más provocarte un poquito de apetito por la palabra. Y que tú y yo valoremos. Yo me acuerdo, ya les platiqué alguna ocasión el testimonio de cuando me robaron mi Biblia. Yo me puse mal con esa pérdida. Y en ese momento yo me impresioné de, Señor, no me había dado cuenta qué tan dependiente está mi vida de este libro físico. No me había dado cuenta cuánta falta me hace este libro físico. Y estuve en negación de que no podía creer que me habían robado mi Biblia por mucho tiempo. Ya después dije, bueno, ya. Dijo el contador, total. Unos amigos me regalaron otra Biblia. O sea, no es que no pudiera conseguir otra Biblia, pero esa Biblia tenía mis notas, tenía mis lágrimas. Esa Biblia estaba toda llena de mis lágrimas por todos lados. Estaban corridas mis notas y me recordaban encuentros que yo había tenido con el Señor. Y la Biblia por sí misma me provocaba a querer leer. Aquí leí, se puso bueno aquí, ¿qué fue lo que leí? Entonces yo quiero animarte a eso, a que tú y yo tomemos una
decisión por meternos de manera diferente con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es lo que nos mete en una relación legítima con Cristo Jesús. La palabra de Dios es lo que abre como una pista de aterrizaje para todo lo que el cielo tiene para nosotros. La palabra de Dios realmente es dulce. La palabra de Dios realmente es mejor que el oro y que la plata. La palabra de Dios, hay vida eterna en esas páginas. Así que cierra ahí tus ojos y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Y ahí ten una conversación, primero en tus propias palabras. Puedes decirle: Señor, yo te doy gracias por tu palabra escrita. Y si hay necesidad de arrepentirnos, Señor, perdóname porque no he valorado lo que tengo en mis manos. ¿Cómo es posible que Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, Martín Lutero entregaron sus vidas a un proyecto de traducción? La vida de negación que vivieron sus últimos años, sus muertes en anonimato, todos los obreros alrededor que si se juntaban con ellos iban a ser estigmatizados y perseguidos hasta la muerte por estar participando en un proyecto de traducción de Biblia para que yo la tenga hoy conmigo. Señor, es grande la responsabilidad de tener una Biblia. Cada persona que tiene una Biblia va a ser llamada a cuentas. Tuviste este libro de vida en tus manos. ¿Cómo respondiste a esa misericordia mostrada? El que tú y yo tengamos una palabra, una copia de la Biblia en nuestras manos, es mucha misericordia. Señor, gracias. Y perdóname porque no la he valorado como debo. Señor, yo quiero pedir que tu palabra cobre una mayor relevancia en nuestras vidas. Que realmente podamos vivir por la palabra, Señor. Y te damos gracias por tenerla. Gracias por el relato de tu historia y que te puedo conocer a través de la palabra escrita. Y ahora haz un compromiso con el Señor. Ahí nadie te va a decir: ahí tú eres el dueño y Señor. Señor, este es mi compromiso. Este es mi compromiso con la palabra. Voy a leerla. Voy a meterla en mi mente y en mi corazón. Voy a ser como Josué. Voy a tener valor y voy a esforzarme para meterme con la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios tenga sus efectos en mí. Que la palabra de Dios me moldee. Que la palabra de Dios reconfigure mis pensamientos, mi corazón. Y también vamos a pedirle autoridad para compartir la palabra de Dios. La autoridad para compartir va a venir cuando nosotros tengamos una vida en la palabra. Señor, concédenos autoridad. Concédenos autoridad para compartir tu palabra, Señor. Y si tienes ahí tu Biblia, abrázala entre tus brazos, tómala. Y dile: Señor, déjame entender lo que tengo aquí en mis brazos, pegado a mi corazón. Déjame entender lo que este libro significa. Enséñame a valorarlo. Para que tú y yo tengamos esa copia. Hubo sangre de mártires. Señor, queremos ser portadores de tu palabra. Comisionanos, equípanos, envíanos. Y sigue ahí orando al Señor, sigue dándole gracias. Gracias, Señor, por tu palabra escrita.
Y vamos a adorar al Señor. Ven, volvemos a el Señor, pues somos suyos, Él nos llamó. Ven a enamorarnos de Él, pues cautivamos su corazón. Él es nuestro y nosotros de Él. Esta es mi oración, es mi voto solemne, con todo lo que soy y todo lo que tengo, voy a amarte. Tu palabra es espíritu y vida. Voy a amarte. Solo di tu palabra Con toda y vamos a mi vivir. alma